nombre es Natalia Smiling y sean bienvenidos una vez más a esta clase de lógica proporcional, donde estaremos debatiendo y explicando conceptos importantes sobre el tema, junto a mis compañeros Gilberto Lara, Emi Heredia, Wiledis Cuevas y Raidel Peña. Y se preguntarán, pero Neitel, ¿qué es la lógica? Bueno, la lógica es el estudio de métodos y principios indispensables para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. La lógica estudia el razonamiento y proporciona reglas y técnicas para distinguir o determinar si un argumento es válido o incorrecto. La lógica se emplea en las matemáticas para demostrar teoremas, sin embargo se usa de forma constante en cualquier actividad en la vida cotidiana, como por ejemplo, ¿qué haces cuando hace frío? Bueno, te pones una chaqueta, ¿no? ¿Y ustedes, amigos, saben cuáles son los tipos de lógica? Bueno, la lógica utiliza para sus estudios la lógica formal y la lógica aplicada. La lógica formal es aquella que atiende al lenguaje formal, o sea, a la manera de expresar sus contenidos empleándolos de manera estricta, es decir, sin ambigüedades, de tal modo que se puede analizar el recorrido deductivo a partir de las validades de sus formas. En cambio, la lógica informal estudia sus argumentos posteriores, distinguiendo las formas válidas e inválidas a partir de la información dada, sin reparar en su forma lógica o en su lenguaje formal. Esta variante surgió a mediados del siglo XX como disciplina de la filosofía. Por otro lado, está la lógica matemática, que esta se conoce, más conocida como logística. Esta es la aplicación del pensamiento lógico a determinadas áreas de las matemáticas y de la ciencia, como por ejemplo en el álgebra o la teoría de los conjuntos. Esto implica el estudio del proceso de la inferencia mediante sistemas formales de representación como la lógica proposicional, la lógica modal o la lógica del primer orden, los cuales permiten traducir el lenguaje natural al lenguaje matemático para poder desarrollar así demostraciones rigurosas como las antes mencionadas, el álgebra, la teoría de los conjuntos y otras teorías más relacionadas con el ámbito de las matemáticas. La siguiente es la lógica simbólica. Tal como su nombre lo indica, la lógica simbólica analiza las relaciones entre símbolos. En ocasiones se sirve del lenguaje matemático complejo, ya que se encarga de estudiar problemas que la lógica formal tradicional encuentra complicados o difíciles de abordar. Hola, mi nombre es Gilberto y les voy a estar hablando acerca de la lógica proporcional, pero ¿qué es la lógica? ¿Se han preguntado qué hay de ella? Esta es una parte de la lógica clásica que estudia las variables proporcionales, sus posibles implicaciones y los valores de verdad de sus proporciones o de los conjuntos formados a partir de los conectores lógicos. La lógica proporcional permite validar a las afirmaciones matemáticas o a otras ramas del conocimiento. Esto a través de la estructura que es fundamental en todas las ramas de la ciencia. Las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Estas se diferencian si tienen el conectivo lógico y se representan con letras del abecedario en minúsculas, por ejemplo, P, R, S, T, etc. Una proposición simple es toda aquella donde no hay un operador lógico, o sea que es aquella que se formula exactamente simple y lineal, que tiene un contenido de manera sencilla. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados. Al contrario, una proposición compuesta es aquella que tiene algún operador lógico, como negociaciones, conjunciones, disyunciones condicionales, etc. Generalmente, estas poseen más de un término, o sea que están formadas por dos proposiciones simples, entre las cuales hay un vínculo lógico condicionante. ¿Sabes cómo se clasifican las proposiciones compuestas? Se clasifican según el conectivo lógico que se emplea para enlazarla. Se clasifican en negación. Si la proposición P es verdadera, V se tiene que P es falso. Se simboliza en la siguiente tabla. Conjunción. La conjunción relaciona dos proposiciones. Cada una de ellas tiene dos valores de verdad posibles, falso o verdadero.
Por lo tanto, la tabla tiene cuatro posibilidades de valores de verdad. La disyunción es lo mismo que la conjunción, a diferencia que la disyunción de dos proposiciones es falsa cuando las dos son falsas, en los demás casos es verdadera. El condicional únicamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. En todos los demás casos es verdadero. Disyunción exclusiva. La disyunción excluyente de dos proposiciones es verdadera cuando las dos proposiciones tienen valores de verdad contrarios. Condicional. El condicional relaciona dos proposiciones. Cada una de ellas tiene dos valores de verdad posibles, falso o verdadero. Por lo tanto, la tabla tiene cuatro posibilidades de valores de verdad. En él condiciona P a Q a P. Se le llama en antecedente y a Q el consecuente. Bicondicional. El sí y solo sí es verdadero cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. ¿Sabes cómo utilizamos las proporciones? Muy bien, mediante las tablas de verdad y sus tipos los descubrirás. Toda proposición puede ser verdadera que se representa por B y F, o F que se representa que es falso. Las tablas de verdad son un método para saber si una proposición compuesta es B, a veces B o nunca B, es decir, siempre F. Si los valores son B, tenemos una tautología. Cuando es verdadera siempre independientemente de los valores de verdad de las composiciones simples que la forman. Si siempre son F, estamos ante una contradicción. Como hemos dicho, cualquier proposición puede tener B verdadero o F falso. Es cierto si al realizar la tabla de verdad de una proposición compuesta solo aparecen valores verdaderos, entonces dicha proposición es una tautología. Si sus valores son verdaderos y falsos, es una contingencia, y si son todos falsos, es una contradicción. El valor de la condicionalidad es el resultado final de esta tabla de verdad. Cuando todos los valores son verdaderos, tenemos una tautología. Cuando el resultado son todas las variables falsas, tenemos una contradicción. Y cuando, como en este caso, resulta una combinación de verdaderos y falsos, tenemos una indeterminación o contingencia. A continuación les daré los pasos de cómo formar una tabla de verdad. Lo primero que haremos será asignar los valores de verdad y falsedad a cada proposición simple. Segundo paso. Ahora, guiándonos por los valores de veracidad y falsedad, asignamos a cada proposición, iremos desarrollando la tabla de verdad, partiendo por aquella del paréntesis que corresponde a la conjunción entre C y D. Tercer paso. Una vez obtenidos los valores de conjunción, los valores a utilizar para resolver la condicionalidad con los valores de E. 3 hours later. Para terminar, ¿en qué cree que se aplica la lógica proporcional? La lógica proporcional es una de las ramas de la lógica decimal que tratan a las proporciones como unidades y con sus combinaciones y las conectivas que los relacionan. En palabras más simples, la lógica proporcional trata directamente con las proporciones y sus diferentes combinaciones, asimismo las diversas conexiones que pueden formarse entre ellas. Tablas de verdad para manipulaciones de B. Tabla de verdad para circuito booleano. Inducción matemática. La inducción es un razonamiento que puede demostrar una infinidad de proporciones o una proporción que depende del
parámetro que tome una infinidad de valores, usualmente el conjunto de los integros naturales n.